Muy buenas tardes, saludamos a las radioescuchas de su emisora virtual La Fuerza en esta su primera edición de La Oreja, la franja de opinión de esta emisora virtual. Nos encontramos hoy específicamente para hablar de un tema especial que está en boga y está en mención de todos los ciudadanos de nuestro país, es el paro nacional de magisterio. Nos encontramos con dos profesores del municipio de Itagüí, con los que nos vamos a sentar a conversar. Vamos a hablar, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con este paro y cuáles son sus razones y motivos. Saludamos a Margarita, exactivista sindical, profesora, pronta a jubilarse, con una grande cantidad de características particulares que nos viene a contar una de las situaciones particulares de este paro y en explicarnos como el tema de la reivindicación en el tema de salud. Nos encontramos también con el profe Johnny Vargas, también reconocido activista sindical y social en el municipio. Un saludo especial para ambos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Un saludo a todos los oyentes. Esperamos brindarles un poco de claridad frente al tema en cuestión. Gracias, Willy. Igual es un gusto estar aquí con todos, es mi primera vez y bueno, esperemos que sea algo muy instructivo. Listo. Empecemos con Margarita. Margarita, te pido el favor que te acerques un poquitico más al micrófono. Vos me decías ahora cuando íbamos a iniciar este espacio que te ibas a referir al espacio en el tema de la salud, específicamente en los temas de los docentes. Yo les tenía una pregunta previa y quiero es que contextualicemos a cualquier persona que escuche las razones esenciales del paro de maestros en el municipio de Itagüí. Muy bien, muchas gracias, Willy. A ver, la verdad, yo siento que para los maestros estar en paro en este momento es un tema visceral, porque nosotros amamos nuestra profesión, pero tenemos que tratar con dignidad. Es muy triste cuando los medios de comunicación en su mayoría hacen ver como si los docentes le robáramos al país, como si lo que estuviéramos haciendo no valiera la pena para esta sociedad. Ya los motivos por los cuales estamos en paro los han expresado de manera suficiente los directivos de FECODE, la misma ministra que ha tergiversado y ha hecho ver como si los maestros solamente estuviéramos peleando por dinero. Pero hay un tema que duele, y duele en lo más profundo porque nos toca muy de cerca. Hablar de la salud es hablar de cualquier persona, de una persona que yo no conozco, de alguien que simplemente está en la relación. Pero cuando a mí me tocan y a mí me dan el nombre de una persona, el nombre de alguien que ha pasado, que nos ha tenido en sus aulas, que nos ha dado alegría, que nos ha llevado por la vida, que nos ha llenado de aprendizajes. Por eso quiero tocar el tema con nombres personales. Quiero hablar de la profesora Amanda, de la institución educativa, antes estuvo en el EVE durante muchísimo tiempo y ahora está en la María Jesús. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué la voy a mencionar a ella? Porque ella, como muchos otros docentes, porque ella tiene cara, tiene una vida, tiene una historia con la cual nosotros también crecimos. Es una persona con la cual reímos, con la cual lloramos, con la cual disfrutamos una cantidad de experiencias. ¿Qué sucedió con ella? El año pasado, en septiembre, se le diagnosticó cáncer de colon. Los médicos de la Fundación Médico Preventiva dijeron que no, que era un pequeño tumor que no tenía pues como mayor incidencia en la salud y que podía esperar. Eso fue en el mes de septiembre. Sin embargo, empezó a visitar unos médicos que le dijeron que bueno, que tenía que empezar a tratarse con un oncólogo. Desde esa época empezó a tocar puertas, a pedir citas y nunca se le dio la cita con el oncólogo. La trataban otros especialistas, de hecho le hicieron una pequeña cirugía y le dijeron que no, que lo que le estaba pasando era una cosa normal y que no tenía tanta urgencia. En el mes de febrero logró una cita con el oncólogo. Sin embargo, para ese momento ya ella estaba muy mal, no soportaba los dolores, no tenía pues ningún tipo de solución.
En esos días, a mediados del mes de febrero, a ella se le estranguló algo y le dio peritonitis. Le hicieron una cirugía de emergencia. Cuando la vieron, vieron que el tumor era ya demasiado grande y que no había qué hacer. Con la peritonitis, obviamente le hicieron la cirugía y no la pudieron cerrar. Ella en estos momentos, podemos decir que está en estado vegetativo. La tienen dormida porque no soporta el dolor. Entonces lleva 20 días en cuidados intensivos, no despierta para nada, no la pueden despertar. ¿Por qué la menciono? Porque es que en las instituciones, en el Enrique Vélez, en la María Jesús Mejía, allá tuvo estudiantes. Ella es un ser humano, no es un profesor cualquiera, es un ser humano que tuvo estudiantes, que le sirvió a la sociedad, que le sirvió a una comunidad, que yo sé que sus estudiantes la aman porque tiene unas características muy lindas, pero como ella, muchas otras docentes, podemos mencionar al municipio de Itagüí, una compañera que tiene lupus y no ha encontrado ningún tipo de solución a su problema porque no hay especialistas. Hace poco hablaba con 3 compañeras que les mandaron a hacer los exámenes más insignificantes y tuvieron que pagarlos particulares porque a las entidades donde las remiten dicen que no se los van a hacer porque no hay convenio con la médico preventiva. Margarita, una pregunta referente a, esto estamos hablando entonces del sistema de salud de los educadores en Colombia y en el municipio de Itagüí particularmente, ¿cierto? En el municipio. ¿Qué diferencia el sistema de salud que cubre a los docentes y profesores con el sistema de salud de cualquier persona en la calle? ¿Hay ventajas para los profes? ¿Está en situación similar al tradicional sistema de salud? Estos casos patéticos que están mencionando son una muestra particular de lo que funciona con la médico preventiva que siempre escucha uno como la queja. Sí, Willy, mira, se supone que nosotros los docentes tenemos un régimen exceptuado, lo cual supone que tenemos mejores condiciones y mejores atenciones, ¿cierto? Tiene una cantidad de prebendas, por decirlo así. Sin embargo, en el papel. Sin embargo, con lo que te estoy contando que es un mínimo de experiencias, y lo digo por personificar, eso se repite día a día. Tengo una compañera que necesita una droga para calcificarse, porque está muy propensa a la osteoporosis y sin embargo se le niega. Cosas como esa. Una cita para la médico preventiva es una cuestión de, tenemos que esperar 2 horas para que nos den una cita, para que nos digan que ya no hay agenda. Entonces la atención es pésima cuando se supone que debería ser muy buena. A nosotros los docentes nos descuentan una cantidad considerable de dinero para ser bien atendidos, sin embargo no se da. Desde las noticias se habla de que existe una deuda de la nación en materia de salud. Y por eso quería personificar el caso, porque es que todo el mundo lo ve como algo ajeno. La gente no dimensiona que es que se está dando con gente que nos toca, que nos duele, con la que hemos tenido contacto. Entonces por eso te cuento la experiencia. Eso se ve en el día a día. Por ejemplo, la historia con mi padre en particular. Nosotros lo llevamos a las 6 de la mañana con una... no, abdominal, se me escapa la palabra. Cuando se le revienta una venita, una arteria. Se me escapa la palabra en este momento. No. El caso es que a las 6 de la mañana lo llevamos y se le detectó. Estuvimos hasta las 9 de la noche buscando por toda el área metropolitana un hospital que no lo recibiera porque necesitaba atención de tercer nivel. Y en todas partes nos cerraron las puertas porque no tenía convenio con la Fundación Médico Preventiva. Obviamente a causa de eso mi padre falleció. O sea, le hizo el paseo de la muerte. Ese es el paseo de la muerte, que tanto vemos en el CISBEN y en todas partes, pero entonces nadie ha entendido cuál es la realidad que estamos viendo los maestros. Los maestros somos, según entre comillas, privilegiados en muchas cosas. ¿Dónde están esos privilegios? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Ok, sistema de salud en el régimen de profesores y docentes en el país. Parece ser la misma situación en todo el país, como particularmente frente a los docentes y a profesores en todo el área. Vamos a escuchar música colombiana
Luego regresamos con Johnny Vargas, que nos va a explicar también cuál es la razón de este paro de maestros en Itagüí. Son las 3 Estás y escuchando 49 minutos. Esta es La Fuerza. Son las 3 y 53 minutos. Continuamos en esta tarde. ¿Por qué existe en esta ciudad y en este país paro de maestros? Nos encontramos con el profe Johnny Vargas a estas horas de la tarde, aquí en La Oreja, franja de opinión en La Fuerza Radio, referido a los temas locales que estaremos produciendo desde esta fecha en adelante. Mi nombre es William Pavón, los acompaña en la locución control. Estamos con Johnny Vargas, profesor del municipio de Itagüí. Johnny, redondeemos como lo que nos cuenta la profe Margarita, y es parte como de lo que yo encuentro en las reivindicaciones laborales de la labor del maestro en el país y en el municipio, y es que deberían tener como unas virtudes particulares por el ejercicio que hacen.
y se supone que están expresas en la ley en todas las instancias, sin embargo, no parecen ser cumplidas para este caso, lo que ella mencionaba con estos casos patéticos y particulares en el sistema de salud. ¿Qué piensa Johnny? A ver, creo que es una situación estructural del sistema de salud en Colombia, porque la situación nuestra es similar a lo que viven millones de colombianos en las EPS, en el CISBEN. El caso particular del magisterio es porque nosotros los maestros estamos cotizando y los municipios y los entes territoriales están girando los dineros a la nación. Lo que entendemos es que no está circulando el dinero como debe circular, es decir, llega el dinero a la nación debe girarle al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y este a su vez a los prestadores de salud, en el caso nuestro en Antioquia, la Fundación Médico Preventiva. La Fundación Médico Preventiva no está prestando los servicios como debería hacerlo porque se queja de que no les llegan los recursos y que la nación tiene una gran deuda con ellos y ellos como entidad entonces tienen unas deudas con los hospitales, ¿cierto? Que son las IPS. Por eso entonces sucede ese tipo de situaciones donde un maestro va a pedir un especialista, pero la fundación lo niega o no lo tiene o lo dilata, o los hospitales o algunas entidades niegan los servicios porque la fundación no les está pagando. Y bueno, ahí va la pelota de un lado a otro, pero quien finalmente está perdiendo es la salud de los maestros. Eso como para redondear que el problema estructural de las EPS de este país, que en el caso privado son EPS llenas de dinero, pero que no cumplen eficientemente los servicios. Y en el caso nuestro es un problema de la deuda que el gobierno tiene con el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y con las EPS que nos prestan la salud. Ok, Johnny, trasladémonos a Itagüí, trasladémonos a este espacio donde vivimos y donde usted, Margarita y muchos ejercen esta labor de docente. ¿Es el panorama igual? ¿Es el panorama distinto? ¿Existen diferencias con lo que logramos ver como en medios de comunicación tradicionales respecto a lo que pasa con este paro, o existen algunas particularidades locales? Aquí hay unas particularidades, y es que en gran parte del país el 80% de los maestros están en paro. Y ahorita ahondaremos más en el tema de las razones del paro, aparte de la salud. Pero en Itagüí no es el 80%. Hay muchas instituciones donde todavía más de la mitad o hasta el 70% están laborando. Bien, eso es un tema voluntario. Quien se quiere sumar, tiene la convicción, sabe que hay que dar la lucha, sale, ¿cierto? Pero en Itagüí hay una situación particular, que el municipio de Itagüí se ha caracterizado siempre porque el magisterio, la docencia, ha sido muy politizado y muy reprimido. Es decir, aquí hay maestros que necesitan acudir a unos concejales o al alcalde para que o no los trasladen o para que no les mejoren sus condiciones, de acuerdo pues en la institución, en las circunstancias que esté. Y entonces, aquí es muy politizado. Y aquí también la Secretaría de Educación ha ejercido siempre la presión de que cualquier maestro que ejerza su derecho a la protesta, en muchos casos se le ha sancionado, se les ha amenazado con procesos disciplinarios, se les ha descontado dineros, y de esos descuentos no solamente es perder parte del salario, sino también una prima extralegal que nosotros tenemos, que es la prima de vacaciones, que la ganó el magisterio en sus luchas en la época del gobierno del presidente Samper. También fue una época de protesta donde se ganó esa prima extralegal, pero que el municipio de Itagüí, particularmente a un maestro que ejerce su derecho, y si lo reportan que no fue a la institución por estar ejerciendo su derecho, les cuentan esa prima. Entonces, cuando tocan el bolsillo de los maestros, algunos, entonces son temerosos porque dicen, bueno, yo tengo mis deudas, tengo mis compromisos, mi familia, etcétera, y eso genera temor. También porque hay una presión de rectores. En Itagüí hay una presión muy marcada de los rectores para que los maestros no ejerzan libremente su actividad sindical. Y el maestro que hace objeciones en las instituciones, el maestro que ejerce su actividad sindical, es un maestro señalado, es un maestro censurado, es un maestro que fácilmente los rectores quieren trasladar, o que el secretario de Educación o desde la Secretaría de Educación está en la mira, ¿sí? Y eso genera un temor en los demás compañeros que están o no están sindicalizados. Por eso en Itagüí está la situación particular
de que a algunos maestros les da miedo. Pero te voy a contar algo, Willy. El 22 que iniciamos éramos pocos. La mayoría estaban en las aulas. Pero a medida que nos hemos atrevido algunos, hemos estado firmes, otros se han animado. Lo que ha hecho la ministra cuando salió a amenazar con que se iba a sancionar, se iba a descontar, etcétera, generó más indignación y algunos decidieron salir al paro. Pero yo creo que lo más fabuloso es lo que hicieron los estudiantes y las estudiantes, y bueno, aquí tenemos una estudiante que nos va a contar, y es que cuando las estudiantes y los estudiantes deciden apoyar a los maestros, ellos saben que la causa de los maestros es su causa y que es la causa de la educación pública, y por iniciativa propia decidieron movilizarse. Eso convocó a otros maestros, sensibilizó a otros maestros que dijeron, ¿cómo que mis estudiantes están luchando por mis derechos? Yo soy maestro y yo estoy aprendiendo de mis estudiantes, y decidieron salir a marchar. Y hay instituciones donde casi nadie o ninguno había salido al paro y ya hay varios maestros en el paro. Importante pues como esas particularidades que vemos en Itagüí. Regresamos en 5 minuticos, seguimos con música colombiana aquí en La Oreja. Regresamos con el testimonio, con la explicación que nos va a dar una estudiante en ese ejercicio que nos comenta el profe Johnny Vargas. Son las 4:03. Continuamos en esta tarde en La Oreja, el espacio de opinión que a partir de hoy iniciamos en su emisora virtual La Fuerza Radio. Tenemos aquí una compañera estudiante, Camila se llama,
de una de las instituciones educativas del municipio de Itagüí. Ella hizo el ejercicio de solidarizarse con los profes, toda esta tarea pues que venía comentando el profe Johnny. Queremos entender, Camila, qué los motiva a los estudiantes a ejercer este acto solidario con los profesores, cómo lo han hecho, dónde lo han hecho, qué ha sucedido específicamente en Itagüí, Camila. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Camila López Palacio, soy la representante estudiantil de la institución educativa San José y pues voy a contar la experiencia primero desde mi institución, ¿cierto? Que es lo que yo conozco internamente. Bueno, lo que sucedió en la institución, a ver, para empezar, mi papá es profesor, es docente, hace parte del sindicato, bueno, FECODE, ADIDA, obviamente, y yo personalmente siempre he estado muy informada de la situación, pero ¿qué pasa? Yo listo, mi papá me contaba, listo, Cami, estamos en paro, movilizaciones, y en el colegio yo llegaba, funcionamiento normal, y yo, pero ¿cómo así? Se supone que es algo del magisterio, ¿cierto? De los mismos trabajadores, se supone que acá también los profes son trabajadores como cualquier otro. Entonces, el viernes de la semana pasada, estuve hablando primero con las niñas de mi propio salón, contándoles la situación, ¿cierto? Primero informando, porque la idea no era que saliéramos a las patadas y a rebelarnos, como se dice, por rebelarnos, sino que traté de explicarles bien cuáles eran las exigencias y principalmente en qué nos afectaba a nosotras. ¿Por qué? Porque la manera en la que quieren desmeritarnos como estudiantes es que no tenemos nada que ver, como, ay, ¿usted por qué va a esas marchas? Si usted no es profesor, usted no sale a paro, usted no es docente. Pero estamos hablando de una reforma a la educación pública, y nosotros somos estudiantes. ¿Quién se ve más afectado aparte del mismo docente que nosotros mismos? Estamos hablando de una mejora en la calidad de la vida de los educadores, por tanto, pues me parece a mí una mejora en la labor que están haciendo, y lo que se dice, o sea, en el país vemos una réplica del sistema educacional de otros lugares y no vemos que los problemas que se ven acá son muy diferentes a la situación que se ve en otros países. Entonces, listo, comenzamos a hablar con las muchachas, fuimos a hablar con algunos profes, que era lo que nos decían. No, tengo miedo, porque listo, las amenazas sobre el salario, que las primas, que un montón de cosas. Y yo no, o sea, no puede seguir esto así. Mi institución nunca se ha pronunciado en ningún tipo de movimientos sociales, y es realmente muy triste porque se habla sobre la educación, se habla sobre la excelencia, y qué tan excelente puede ser una persona si solo se preocupa por su propio bienestar y por una formación académica y no por una formación social y colectiva. Hablamos con los 11, todas muy animadas, listo, salimos a paro, o bueno, vamos a participar de las manifestaciones el lunes. Comenzaron entonces las represalias por parte de los directivos. No, ustedes no pueden ir por allá, es que el colegio está en funcionamiento normal. Solo había 3 profes en paro, 1 de secundaria y 2 de primaria. Entonces, bueno, daba como miedo, y los profesores inmediatamente hablaron con nosotras. Salgan, no van a recibir ningún tipo de represalia por parte de nosotros, tanto académica como convivencial. O sea, no se va a evaluar, no se va nada, nadie les va a poner un 1. Salgan, ya organizamos. Camila, entonces me estás contando que las directivas de la institución, ¿te parece que ha sido una situación particular en varias instituciones en el municipio, han constreñido alumnos y profesores como para hacer este ejercicio de la protesta o este ejercicio de la reivindicación de los temas laborales de los profes? Pues sí, a mí me parece algo brutal, porque hablando con mi papá, él me decía y me mandó un documento. El directivo no está en la obligación legal de reportar al profesor que salga a paro. Y lo que nos decían los directivos era que, bueno, con el dolor en el alma nos decían, me le quito el sombrero al profesor que salga a paro, pero con el dolor en el alma tengo que reportarlo. A mí eso me parece feo, se supone, o sea, están amedrentando a sus propios docentes cuando es una lucha de todos, es una causa de todos, y ellos principalmente son los que deben dar como ese primer paso. En este caso tuvimos que darlo nosotras. Entonces, en resumen, lo apoyo, pero lo reporto. Exacto. Eso es lo que dicen las directivas. Bueno, hay que ver como la posición de cada uno como en los temas. Yo quiero hacerte una pregunta, Camila. A mí me pasó, y yo quiero que hoy tú hagas el ejercicio de sentarte
y en un minuto le digas a los padres de familia que hoy tienen sus hijos en la casa por las decisiones de los docentes, por qué deben apoyar el paro y la situación que están ejerciendo los profes en este momento y que hace parte como de su interés vincularse a esta situación. ¿Qué le vamos a decir a los papás, Camila? Bueno, para mí es así de sencillo. Hablamos de una mejora para el país y como nosotros tenemos el derecho fundamental de la educación, aunque no es un servicio fundamental, los profesores también tienen derechos. Vivimos en una sociedad en la que la ministra se llena la boca diciendo, los jóvenes tienen el derecho a la educación. O sea, cuando un derecho se vuelve más importante que otro. Cuando nos llenamos la boca defendiendo unos derechos de los estudiantes, si atropellamos los derechos de los docentes por deporte. A mí me parece que hay que apoyarlo porque nos concierne a todos y porque estamos hablando de una mejoría para el país, porque la educación es la base de todo y depende de cómo se dé esa educación vamos a ver una generación del mañana, porque necesitamos jóvenes con criterio, necesitamos jóvenes inteligentes y con suerte los tenemos, entonces lo menos que podemos hacer es apoyarlos, no reprimirlos. Ok, muchas gracias, Camila. Continuamos con música aquí en La Oreja. Regresamos en 5 minuticos, vamos a conversar con el profe Johnny, con Camila, con respecto a las particularidades de este paro de profesores y la situación en Itagüí, que nos interesa bastante. Esto es Folclor Andino, Calamarca, Aguas Claras. Son las 4:11. Estás escuchando
Regresamos a La Oreja, este espacio de comunicación y opinión frente a los temas locales en su emisora La Fuerza Radio. Mi nombre es William Pavón, hoy los acompaño en la locución control. Seguimos con Camila y con el profe Johnny Vargas del municipio de Itagüí, ambos, hablándonos de este tema del paro de profesores y de las razones por las que existe este paro. Profe, vamos a redondear o dar como el contexto general de las razones del paro, ya que hay como un contexto ya abierto sobre el tema. Puntualmente, así como lo hablan los pliegos sindicales, las razones del paro de profesores en el país y las particularidades de Itagüí. A ver, antes de hablar del pliego de peticiones y de las razones del paro, yo creo que hay una razón muy importante, es el tema de la dignificación de la profesión docente. Porque es que los medios de comunicación y la ministra dicen, no, es que los profesores quieren más salario, quieren más plata, y entonces en eso se ha desvirtuado la manifestación de los docentes. Yo digo que el tema central es la dignificación. El maestro cumple un papel esencial en la sociedad, y que nuestra sociedad ha sido muy mal valorado. Porque estamos hablando de la formación, de la educación, de la preparación de ciudadanos en manos de los maestros. Entonces el maestro tiene que cargar con muchos males de la sociedad. Entonces tenemos muchachos que tienen dificultades económicas y que llegan al aula con hambre o con insuficiencia de energías porque no comieron lo suficiente. Muchachos maltratados, muchachos que no tienen papá o mamá, o bueno, que los papás o mamá que están, al parecer no cumplen bien su labor. Entonces el profesor no solamente, en el caso mío que soy profesor de matemática, no solamente tengo que enseñar números, sino que hay otras particularidades que uno ve que afecta el buen desempeño del muchacho. Y entonces que el muchacho a veces reacciona grosero, no le interesa estudiar. Y entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces uno tiene que ser policía, uno tiene que ser psicólogo, bueno, uno tiene que cumplir un montón de papeles, a veces inclusive el papel de papá o de mamá que no se está cumpliendo en casa. Pero el maestro lamentablemente es maltratado en la sociedad, entonces tenemos no solamente el maltrato de algunas partes de familia, muchos nos valoran, pero otros no. Y de los políticos, y entonces los problemas de la educación, siempre se los achacamos a los profesores. Pero entonces hablemos de cuál es la situación de los profesores. Los profesores son profesionales, funcionarios públicos. Y aquí tenemos otros funcionarios públicos que trabajan en otras entidades, que trabajan, por ejemplo, en el municipio, que trabajan en la fiscalía, en la contraloría, en las diferentes dependencias del Estado. Y alguien que tenga un título universitario se está ganando en algunos entes 2 millones de pesos, otros más. Y algunos que tienen un título de posgrado como una maestría se están ganando 3, 4 millones o más, ¿cierto? Un maestro perfectamente puede tener su título profesional, puede tener una maestría, puede tener varias especializaciones, diplomados, y se gana 1.600.000 pesos. Algunos 1.411.000 pesos si está vinculado en el sector público. En el sector privado es peor. Tenemos maestros profesionales y con maestría y se están ganando 1 millón de pesos, alrededor de 1 millón de pesos. Y algunos que, bueno, no tienen la maestría se están ganando 700, 800.000 pesos profesionales. Entonces hay un desfase
entre lo que gana un profesional afuera, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, etcétera, y lo que gana un profesor. Y lo que gana un profesor respecto a otros funcionarios públicos. Entonces nosotros cumplimos un papel esencial en la sociedad, pero no se nos remunera. Y se nos exige calidad, se nos exige mayor resultado, pero hay que ser claros. El tema de la remuneración salarial es un tema además de dignidad, de tener unas condiciones dignas para sobrevivir, es también que cómo nos exigen calidad cuando los profesores no están bien remunerados, cuáles son los incentivos. Entonces ahí viene el tema de la calidad, porque entonces nos dicen solamente salarios, y la pregunta es, bueno, al maestro le exijamos y lo remuneramos bien. Sí, estamos hablando de los profesores que tienen título profesional, porque los que son normalistas, o sea, los que son como tecnólogos, se pueden ganar menos de 1.000.000 de pesos. Sí. Pero lo que sí es cierto es que los países con mejores resultados a nivel internacional en educación, los que van a la vanguardia en educación, tienen profesores muy bien remunerados. Los profesores son de los profesionales que mejor ganan y por eso se les exige calidad y se les evalúa y siempre se les está pidiendo mayores resultados, pero es que son bien remunerados y son atraídos los mejores estudiantes universitarios y los mejores estudiantes de bachillerato son atraídos a la educación porque primero se considera que es un prestigio ser profesor y segundo porque es bien remunerado, ¿sí? Y eso atrae a los mejores y por eso a ellos se les exigen mejores resultados y se les mide con resultados. ¿A ti te gustaría ser profesora? De hecho, sí. Yo creo que también por ahí entramos en por qué me mueve tanto esto. Yo siempre me ha gustado mucho la labor de ser docente porque he tenido la oportunidad de que me lo muestren desde otro foco, ¿cierto? No como lo muestran los medios de comunicación, no como lo muestra el común de la sociedad, ¿cierto? Que lo ve desde un foco como muy desmeritorio, como no, es que al profe le va muy mal, es que no se meta a estudiar para ser profesora, que va a aguantar hambre, o bueno, las condiciones que vemos ahora. Pero a mí me parece un orgullo y me parece de valientes en este momento atreverse a ser un docente porque me estoy poniendo los zapatos literal para cambiar esta sociedad, para formar una sociedad. Es que el profesor día a día se encuentra con 100, 200 estudiantes y tiene la oportunidad no solo de enseñarles en cuestiones académicas, sino de enseñarles a ser personas cívicas. Y para mí en estos momentos es lo que más necesitamos. O sea, a mí no me da miedo que por cuestiones económicas, y bueno, es la lucha que estamos dando hoy, meterme a ser docente, no, la verdad me parece algo muy hermoso. Hay un tema del discurso y que he escuchado varios profes con el que les llegan y es que esto es un tema de sacrificio, de vocación, de amor por la tarea, y una cantidad de cosas que me parecen importantes en el contexto de las realidades porque nadie se hace profesional y docente y maestro por un ejercicio distinto al tema de la vocación, pero ¿qué piensan los profes de ese discurso que le entrega el espacio oficial que hay que sacrificarse por la vocación? A ver, una cosa es, creo que esto es de vocación, porque ser maestro tiene muchas complejidades. Entonces, además de lo que mencioné, las problemáticas que tienen los estudiantes y las familias, el tema de la remuneración, las exigencias que ejerce el sistema educativo y el salario, cuando uno compara eso, entonces uno dice, bueno, no está aquí es porque quiere esto. Y bueno, habrán algunos que es porque no tienen otra opción, pero la mayoría es porque les gusta esto.
porque uno, como dice Camila, uno diariamente va a aulas donde tiene 40, 50 estudiantes y va a 4 o 5 aulas, o sea, es decir, perfectamente uno diariamente puede verse con 200 estudiantes, con estudiantes que quieren, otros no, que tienen problemáticas, que tienen otros intereses, y eso de alguna manera genera un estrés, y cuando uno compara las circunstancias que vive con el salario, con las condiciones que tiene uno como profesor, eso es un tema de vocación. Enseñar, pienso yo, debe ser un tema de amor. Si uno no ama, no enseña bien y los muchachos lo sienten y se dan cuenta y lo reciben o no lo reciben. Y tienen una aceptación hacia el maestro o no la tienen. Pero entonces, lo que yo te digo, Willy, es eso. Nosotros, por ejemplo, comparados con otros países, te voy a mencionar la tabla que tú dijiste que circula por las redes. En Luxemburgo, en pesos colombianos, un maestro se gana 11.500.000 pesos y tiene 11 estudiantes por aula. Vámonos a casos latinoamericanos para no hablar de países europeos entonces. Argentina, los maestros se gana 3.451.000 pesos y tiene 25 estudiantes en promedio. Ecuador, más cercano a nosotros, se gana un maestro 2.290.000 pesos y tiene alrededor también de 25 estudiantes. Y nosotros tenemos 40 hasta 50. Camila, ¿cuántas niñas hay en tu grupo? En mi grupo somos 37 estudiantes. Y está pequeño. Yo tengo grupos de 48 y 49. Si es efectiva, si llega como a su objeto la educación con una cantidad de alumnos así. Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho, porque yo también crecí en un grupo de más de 50 estudiantes en una institución privada que es lo particular. Sin embargo, hay unos temas de hacinamiento, hay unos temas de compartir con los compañeros, hay un tema del ejercicio de los profes que uno dice, si funciona este tema con tantos estudiantes en una misma aula, si hay control suficiente por parte del profesor. Pues yo creo que la pregunta se nos va como para otro tema y volvamos al tema de las reivindicaciones de los maestros. Bueno, entonces, ya habiendo contextualizado por qué estamos hablando de dignificación de la profesión docente, y parte de la dignificación tiene que ver con un salario adecuado. Que no estamos pidiendo que nosotros ganemos super salarios y que ganemos como congresistas, diputados, ni que ganemos como otros profesionales de las áreas administrativas que ganan los mejores salarios. No, no ¿Y tenemos por qué que... no? Es mi pregunta. Bueno, sí, también cabe el cuestionamiento. Pero pues es porque los medios y la gente dice, a los profesores no les interesa y no la plata. No, estamos hablando de una remuneración adecuada, ¿cierto? Una remuneración adecuada. Por eso, una de las peticiones de FECODE y de los maestros en general es, venga, tratemos de equipararnos. Nosotros somos profesionales, pasamos por una universidad, tenemos posgrados de universidades reconocidas. Y entonces queremos tener un sueldo acorde como otros colegas nuestros profesionales con títulos de posgrado y también con nuestros colegas que son funcionarios públicos como nosotros, que tienen la misma formación que nosotros, no son tan evaluados, no tienen tanta presión encima, pero ganan, la diferencia salarial es mucho mayor, ganan mucho más. Entonces, bueno, no, venga, nivelémonos. Eso es una particular. Primero, eso es nivelémonos. Segundo, bueno, hablemos de calidad. El maestro tiene derecho a ascender. Si un maestro estudió, se preparó, tiene derecho a tener una mejor remuneración y obviamente que lo que aprendió pues lo aplique en el aula. Si yo hice una maestría en educación, bueno, ¿qué mejores prácticas educativas hago? Pero también que se me reconozca eso, esa formación, esa preparación. Pero si un maestro está haciendo investigación, tiene proyectos, que eso se le reconozca, pero eso no es lo que sucede actualmente en Colombia. En Colombia, básicamente, el magisterio está dividido como en dos grupos, los maestros más antiguos y los maestros que estamos llegando a la educación hace unos 10 años para acá, ¿sí? Que los llamamos así, en términos jurídicos, los maestros más antiguos se llaman los docentes del decreto 2277, los maestros que llegamos hace 10, 11 años acá, somos los maestros del 1278, nosotros los maestros nuevos somos los más evaluados, los funcionarios públicos más evaluados. Willy, yo no sé, decime vos si conoces un funcionario público que tenga este sistema de evaluación. Primero hay que ganar un concurso de méritos. Y hay funcionarios públicos que para ingresar a su labor tienen que ganar un concurso de méritos. Listo, ahí estamos iguales. Tenemos que pasar un periodo de pruebas. Hay otros funcionarios públicos que tienen que pasar el periodo de pruebas, 2 momentos de evaluación. Tercero, hay una prueba de desempeño.
anual, y hay algunos funcionarios públicos que les hacen una prueba de desempeño. Tercer momento de la evaluación. Pero entonces, lo otro es, si un maestro quiere ascender, tiene que presentar otra prueba distinta, que se llama una prueba de competencias. Las 3 pruebas anteriores se ganan con mínimo 60 puntos. La prueba de ingreso, la prueba de desempeño y el periodo de prueba. Pero para ascender, ya el corte no es 60, es 80. ¿Sí? Y entonces, lo particular es que la tendencia estadística es que solamente el 20% de los maestros gana esa prueba. Y esa tendencia estadística es muy particular, porque entonces habría que decir, el 80% de los maestros son incompetentes. Yo conozco muchos maestros que son muy buenos, que tienen buenos resultados y no han pasado esa prueba. Y el problema de esa prueba es que a vos te dicen, sacaste tanto, ¿cierto? Aprobaste o no aprobaste, pero no te dicen, mira, ese aspecto es el que estás fallando, en ese aspecto tenés que mejorar, no te lo dicen. Tiene un componente pedagógico, del área de dominio, por ejemplo, en el caso mío, matemáticas, y otro que es psicotécnico. Pero a mí me dieron un resultado el año pasado, 79.67, y el mínimo es 80. O sea, estuve a unas centésimas de llegar, pero no ascendí. 79.67, pero no sé en qué me fue mal, y no sé qué debo mejorar, solo me dijeron eso, no aprobaste. Estuviste muy cerquita, no aprobaste, pero no sé qué es lo que debo mejorar. En otros países a los maestros se les evalúa, pero entonces el maestro, cuando no gana la evaluación, entra en un plan de mejoramiento, sabe qué es lo que tiene que mejorar, y si lo supera, asciende. En Colombia es un tema simplemente presupuestal, es porque aquí la educación es una carga, es un gasto, no es una inversión, es algo que hay que gastar y que cuesta mucho, es una carga, pero no es una inversión. Entonces la idea es gastar lo menos posible en el estudiante, por eso la idea es que los estudiantes tampoco reprueben. Hay que tratar de probar a los estudiantes, porque estudiante que repite es un costo adicional para el Estado. Y profesor que asciende y que le suben su salario es un costo adicional para el Estado, es un gasto, es una carga, no es una inversión. ¿Sí? Listo, vamos terminando en esta tarde, Johnny. Escuchemos la última canción. Vamos a escuchar Titiribí del siguiente compositor andino colombiano. Ya regresamos en La Fuerza Radio. Thank you.
Para finalizar en esta tarde, escuchando La Oreja, el nuevo espacio de opinión que transmitimos desde hoy en La Fuerza Radio y que le estaremos informando en la temporalidad. Cada cuanto estaremos con temas de importancia, temas relevantes para la dinámica local. Hoy, terminando esta tarde de hoy, con el profe Johnny Vargas y Camila, estudiante de una de las instituciones educativas del municipio de Itagüí. Nos resulta como un cuestionamiento particular al encontrarnos hablando aquí con Camila, y es preguntarle este ejercicio del movimiento estudiantil que viene apareciendo en los últimos días y anualmente en el municipio particularmente se siente alguna movilización por parte de estudiantes manifestando situaciones particulares en hechos dentro de las instituciones. Camila, ¿cómo ves vos ese tema del movimiento estudiantil, de estudiantes de colegios en el municipio? Bueno, pues yo lo veo como, en primer punto, como algo de rebeldía, ¿cierto? Porque todo joven tiene algo de rebeldía. Me decían a mí el martes que estábamos en la movilización, lo importante es que ya se rebotaron. Puede que al principio no tengamos muy claro qué es lo que estamos haciendo y que realmente se ha visto que se crean desórdenes sin motivos realmente válidos, como se ha visto antes en diferentes instituciones puntuales acá en Itagüí, pero ya lo que hay que entrar a hacer es más como un trabajo de fortalecer a los jóvenes intelectualmente. Entonces listo, ya nos rebotamos, ya tenemos que mirar bien y de manera inteligente por qué nos vamos a seguir rebotando, pero a mí personalmente me parece que es importante que los muchachos entiendan que tienen la oportunidad de decir, no, es que no estamos de acuerdo y que lo hagan en cualquier oportunidad, porque muchas veces son motivos mínimos, pero que se sienta que el estudiante también tiene una voz y que tiene derecho a usarla. Entonces, por ejemplo, venimos hablando de las movilizaciones que se han visto en Itagüí, bueno, voy a decir desde esta semana que ha sido en lo que yo he participado. Asistimos al lunes, el lunes fuimos desde Adida y nos manifestamos y nos movilizamos con los docentes, varias instituciones de Itagüí. Entonces estábamos listos como todos aglomerados como municipio, ¿cierto? Representando al municipio. El martes marchamos desde la institución educativa en la Diego, ¿cierto? Creo que salimos desde la Diego y fuimos hasta el CAMI. Primero fuimos los estudiantes solos. Llegamos hasta el CAMI y la verdad hubo un motivo de organización, porque cuando llegamos al CAMI nos sentamos a los muchachos y ya no sabíamos qué hacer y no había docentes que estuvieran como diciéndonos. Entonces fue ese primer momento en el que nos dimos cuenta, realmente esto lo hicimos solos, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizarnos si vinimos aquí solos por autonomía? Entonces ahí hablamos un rato con los muchachos, hablamos entre todos, listo, esto es lo que pensamos, esto es lo que vamos a hacer. No falta el estudiante que esté ahí por hacer desorden y por perder clase, pero me parece a mí que eso se ve en cualquier manifestación, sea del grado que sea del ámbito que sea. ¿Qué opina Camila de una manifestación oficial, de un documento oficial que emite la Secretaría de Educación Local, donde habla de la manipulación de los estudiantes para hacer este ejercicio? Bueno, respecto a eso, yo me di cuenta ayer, leí la carta. Inmediatamente le dije a los muchachos, mañana vamos a marchar y vamos a marchar sin docentes, porque a mí me pareció, o sea, me sentí ofendida y me dio rabia y me pareció una falta de respeto que nos traten de borregos y que nos traten de manipulados y que nos traten, como me han dicho, de carne de cañón, porque no somos eso y la mayoría de líderes con los que yo he hablado, líderes municipales, muchachos de mi edad, tengo 15 años, muchachos de 16, 17, hasta 14, 13, 12 años, que vienen y me hablan y no me vienen a decir, listo, ¿dónde es la marcha? ¿Qué hay que hacer? No vienen a decirme, hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha dicho la ministra? ¿Dónde leo? ¿Dónde busco? Me sentí ofendida y les dije, mañana marchamos desde la Luis Carlos Galán sin docentes, y lo hicimos y excelentes resultados, muchísimos estudiantes, todos organizados. Entonces mi mensaje es que
muchísimas gracias por la preocupación y listo, no se está cumpliendo nuestro derecho a la educación, pero nosotros no somos ningunos manipulados y estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, de que estamos protestando y por qué estamos protestando. Y somos una generación inteligente, tal vez eso no les guste, pero somos una generación inteligente. No, yo quería algo puntual ahí, Willy, es que yo he visto a esos muchachos con mucho criterio. Por ejemplo, en la institución donde yo estoy, yo soy nuevo, yo no conozco muy bien a los estudiantes y yo luego me di cuenta que ellas por decisión propia, autónoma, decidieron apoyar y tienen los argumentos de por qué quieren apoyar a sus maestros. Y lo vi en otro montón de colegios y de estudiantes que ellos tomaron su iniciativa, no hubo necesidad de que los profesores les dijeran, venga, acompañen, salgan ustedes también. De hecho, ellos motivando a los docentes, ellos incentivando a los maestros que luchen por los derechos, que los maestros no se queden en el aula, sino que salgan a defender sus derechos. Listo, los interrumpo porque ya se nos va acabando el tiempo, la hora con la que planificamos esta primera edición de La Oreja, pero si quiero, profe Johnny y Camila, en gastarme minutico más para cada uno, porque antes a micrófono cerrado yo les decía, venga profe, mándele ese mensaje a la mamá o al papá que no entiende por qué su hijo está en la casa y que se siente preocupado porque no tiene el control de él, porque vive muchas situaciones particulares que viven los profesores a diario y que hoy es necesario que los padres escuchen y entiendan cuál es el motivo por el que deben apoyar el paro de maestros. Es lamentable que los muchachos no estén en las aulas y nosotros los extrañamos también, pero no tuvimos otra alternativa que hacer este tipo de manifestaciones, porque queremos primero la lección que hay que luchar por la dignidad y hay que enseñarle a los estudiantes a luchar por sus derechos. Yo enseño matemáticas, en cualquier momento van a aprender ecuaciones, si no me la aprenden ahora. Pero papá y mamá, lo que necesitamos es que su hijo tenga un maestro muy motivado, un maestro que le podamos exigir resultados porque tiene unas condiciones dignas de trabajo. Si tiene unas condiciones dignas de trabajo, el maestro de que más tiene una vocación y lo hace con agrado, pues si le damos las mejores condiciones, esperamos que el maestro ejerza con mayor agrado su labor docente y que eso repercuta en los muchachos, las mejores prácticas de los docentes y que eso mejore la educación. Bueno, muchas gracias profe Johnny, muchas gracias Camila. Esta fue la primera edición de muchas que tendremos de La Oreja, el espacio de opinión desde la Fuerza Radio. Mi nombre es William Pavón, los acompañé desde la locución control. Este programa lo retransmitiremos y retransmitiremos y retransmitiremos hasta que todos logremos entender y comprender cuál es la situación que viven los maestros, que viven los estudiantes y que vivimos todos en el país y específicamente en el municipio de Itagüí. Quedan con una tarde completa de folclore andino latinoamericano. Quienes disfruten del grupo boliviano Jarcas, estaremos con varias horas de folclore latinoamericano. Esperamos que nos ayuden a programar. Un saludo cordial, feliz tarde. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz de inquietud. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación
después de siglo y medio de humillación. Quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia, en la falda del crucero estaré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Bolivia, en la falda del crucero estaré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Hola, yo soy Camila López y pasé por La Oreja. Hola, soy Johnny Vargas y pasé por La Oreja.